UN. Bueno, consideremos entonces el pozo de potencial, pero con una sola pared vertical, que la vamos a tomar como la del 0, ¿no? Esto es Bx. Entonces tenemos la pared y luego el potencial lo tomamos como creciente de esta forma, en este caso. Y entonces vamos a considerar entonces lo que vimos antes de la función de onda, tomando de los dos lados del potencial, como habíamos visto, para unir la región clásica con la región no clásica. Bueno, entonces en este caso vamos a considerar primero que con este potencial, bueno, primero tenemos una barrera en el 0, tenemos una sola pared, y por lo tanto en este caso lo que va a tener que valer es que psi de 0 sea igual a 0, justamente lo que veíamos en la barrera. Y entonces, tomando en cuenta que la psi de x tiene que tener esta forma, y considerando también que estamos en x menor a x2, que x2 es el punto donde e y bx son iguales, entonces tenemos que tomar x menor a x2, tomar psi de 0, y entonces eso tiene que ser igual a 0. Es decir, tenemos un seno, podemos directamente entonces pedir que lo que está adentro sea igual a 0, y lo que está adentro entonces es esta integral, la integral de 0, porque el x que tenemos tiene que ser igual a 0, bueno, x, x sub 2, y entonces p de x más pi sobre 4. Bueno, esto en realidad lo que queremos es que el seno de esto sea igual a 0, y por lo tanto esto tiene que ser igual a npi, con n tiene que ser un número natural. Esto también, bueno, tenemos el pi sobre 4, que lo podemos pasar hacia otro lado, de modo que nos quede también que la integral de 0 y x2 de px de x es igual a n menos un cuarto pi h barra. Vamos entonces a considerar un potencial que tenga esta forma. Tenemos entonces el potencial que es medio oscilador armónico, porque tenemos 0 en el 0, perdón, 0 en lo que serían los negativos, y en x positivo tenemos lo que vale el oscilador armónico. En este caso entonces p de x, que ya sabemos que es la raíz de 2m e menos b, bueno, hay que reemplazar b por lo que tenemos, eso queda la raíz de 2m e menos un medio m omega cuadrado x cuadrado. Entonces esto lo podemos escribir como m omega raíz de x2 cuadrado menos x cuadrado, usando que x2 es igual a 1 sobre omega 2e raíz de m. Si uno pone todo esto, donde dice x2 cuadrado, recupera lo que teníamos. Además, por supuesto, va a ser el punto de vuelta que estaremos considerando. Entonces, ¿qué ocurre con la integral? De 0 a x2. Bueno, de p de x hay que escribir entonces la integral de esto. Sacamos ya el m omega 0x2 raíz de x2 cuadrado, que son todas estas constantes, menos x cuadrado de x. Cuando hace esta cuenta va a dar pi sobre 4m omega x2 cuadrado. Poniendo el x2 que tenemos, esto da pi e 2 omega. Resolvimos esto, pero esto además tiene que ser igual a esto, a n menos un cuarto pi h barra. Entonces esto tiene que ser igual a n menos un cuarto pi h barra. Entonces despejamos e de acá, vamos a tomarle e de n porque va a depender de n, y vamos a tener entonces un 2, vamos a tomar 2n, un medio, menos un medio, el omega y la h barra, los pies se cancelan, y entonces estos son, para cada n tenemos
un valor en el paréntesis h barra omega. Entonces, en el caso de esta aproximación WKB, nos da las exactas energías que darían para este caso de la mitad del potencial del oscilador armónico, que son justamente las energías impares del oscilador armónico total, digamos, el completo. Cuando hicimos la conexión entre la región clásica y la región no clásica, lo pensamos como si fuera un potencial ascendente, pero no hay nada, digamos, que no permitiría tomar un descendente, simplemente habría que hacer las mismas cuentas, pero con una recta que vaya descendentemente. Eso hace entonces que las ecuaciones que teníamos, que habíamos llegado para psi, bueno, se pueden volver a hacer y llegar a estas que son parecidas si consideramos en vez del caso ascendente el caso descendente. También está el caso del pozo. En el caso del pozo ya ahí tenemos eh, más opciones. Podemos tomar esta parte de la descendente o esta parte de la ascendente. Tomándolo así, tenemos que entonces puede ser de esta forma con, bueno, θ2 es la integral, o de la otra forma con el menos d', que esto venía tomando en cuenta, ¿no? Bueno, las dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de tanto la que bajaba como la que subía, x1, x2, pero siempre en x1 tenemos que considerar que sea mayor a x y en el otro era la perspectiva de que x sea menor a x2, siempre estemos del lado de los estados acotados. Entonces lo que sí es que si podemos tomar cualquiera de las dos, tienen que ser iguales. Y que sean iguales significa que los senos tienen que ser iguales y sus argumentos, por lo tanto, eso obliga a que uno de ellos, por ejemplo, θ2 tiene que ser igual a θ1 más nπ, ¿no? El módulo, porque siempre tiene que volver a hacer lo mismo. Y entonces, eso significa que la integral de, bueno, pongamos 1h barra, aunque después no va a importar eso. Lo que importa son las integrales x, x2, px' dx' más pi sobre 4 igual a menos 1h barra x1 x p de x' menos pi sobre 4 y más npi. Entonces, lo primero es pasar esta integral hacia el otro lado, va a quedar con un más, y además tenemos una integral que va de x hasta x2 y una de x1 hasta x. Como consideramos x1 menor x2 menor a x1 menor a x menor a x2, considerando esto, los x están en el medio. Bueno, podemos unificar las dos integrales en una, de modo que quede 1 sobre h barra integral x1, x2, px' dx', y luego tenemos un pi sobre 4, otro pi sobre 4, menos 2pi sobre 4, que es menos pi medios, más npi, y bueno, esto lo reescribimos como la integral x1 x2 de px de x, ya le saco el prima porque ya el x no está acá, bueno, igual a, pasamos el h barra n menos un medio, ahí sacamos factor común el pi, y el h barra que traemos del otro lado, con n natural 1, 2, 3, etc. Bueno, entonces de esta forma, en el caso que tengamos un pozo, podemos utilizar esto, o sea, resolvemos esto para, como hicimos en el caso del medio oscilador armónico, obtener las energías aproximadas o no, pueden llegar a dar exactas. Como la aproximación WKB funciona mejor en el régimen semiclásico, o sea, en el régimen donde n es grande, en esos casos el resultado va a ser muy poderoso en el sentido de que podemos calcular energías permitidas en un sistema cuántico sin resolver la ecuación de Schrödinger, en el sentido donde solamente tenemos que resolver esta integral
dado un potencial, un px, que es donde está metido dentro de este px, y entonces prácticamente la función de onda ni aparece. Por eso es que esta aproximación, este método, se puede aplicar en varios casos y obtener resultados bastante buenos.